Voy a dar las buenas noches a la expresidenta del Congreso de la República, abogada, política peruana, Marta Chávez Cosío. Muy buenas noches. Buenas noches, Milagros. Mi saludo también a las Bienvenida. personas que están conectadas. Gracias. Hoy día, en primer lugar, nos ha sorprendido a todos hace algunas horas dos congresistas, Pasión Dávila de Perú Libre y Digna Calle de Podemos, han presentado un proyecto de ley que propone recortar el mandato presidencial y congresal. En buena cuenta, propone un adelanto de elecciones. ¿Cuál es la primera Ujú. impresión? Bueno, yo creo que podría sonarle a algunas personas agradable porque he escuchado que algunos están con el tema de váyanse todos, ¿no? Inclusive comunicados de instituciones tan importantes como la Conferencia Episcopal quieren aplanar e igualar la responsabilidad que tiene el Ejecutivo con el Congreso. Y lo cierto, Milagros, es que no es correcto. El superpoder es el poder ejecutivo, el que maneja el dinero del país es el poder ejecutivo, el que maneja el uso de la fuerza a través de la Fuerza Armada y la Policía Nacional y dirige la política exterior, el que tiene prácticamente la mayoría de los poderes, es el poder ejecutivo. Y el que no está haciendo nada y el que está perjudicando al país es el poder ejecutivo, porque son sus ministros los que son prontuariados, los que están vinculados al terrorismo, los que están vinculados al narcotráfico, los que cometen actos de corrupción que incluso llegan hasta el propio presidente de la República. No es el Congreso. Podemos tener muchas críticas al Congreso, yo las tengo, porque, por ejemplo, no logra ponerse de acuerdo para acordar la vacancia, ¿no? Pero no es igual, pues, la responsabilidad en este caos que está viviendo el país, en este retroceso, en esta confusión que está viviendo el país. El gran responsable, yo diría el 99%, es el Poder Ejecutivo, y entonces bastaría que sea el Poder Ejecutivo el que termine de una vez su tiempo y se hagan elecciones complementarias del periodo presidencial. En esto no tiene por qué arrastrar al Congreso de la República. El año 2000, Milagros, por iniciativa del presidente Fujimori ante el tema del video Curi Montesinos, se propuso el recorte transitorio tanto del mandato presidencial como del mandato congresal. Y en ese tiempo se acordó en el Congreso con una altísima mayoría, 102 votos en la primera votación y 109 en la segunda. Se hizo una reforma constitucional, se recortó la legislatura y se pudo hacer la reforma constitucional prácticamente en un mes, ¿no? Pero ese episodio, Milagros, fue propuesto por el propio presidente de la República y no estábamos ante un presidente que estaba torpedeando al país, que estaba queriendo crear caos y no había la descomposición social y económica que hay ahora. Entonces, yo creo que es una mala aproximación el pretender que se vaya Congreso y el Poder Ejecutivo. El gran responsable de todo lo que estamos viviendo y de los actos de corrupción, de ineficiencia y las torpezas que vemos y el desprecio a los ciudadanos es del Poder Ejecutivo. Y no creo que valga el estar disfrazando la responsabilidad del protagonista verdadero de toda esta crisis, ¿no? El plan B que ha señalado ayer el señor Vladimir Cerrón, ¿cómo se puede interpretar? Cada uno tiene una aproximación o puede o debe imaginar en sentido distinto. Para Marta Chávez, ¿cuál es el plan B? Es la amenaza irrespetuosa de un delincuente, porque el señor Cerrón es un delincuente condenado por sentencia firme y condenado por actos de corrupción, no por autoría mediata, porque era presidente regional y debía saber, no, por autoría directa. Y ha sido sentenciado por actos de corrupción respecto de obras de saneamiento de agua y desagüe para un pueblo en su región, en la región Junín. Y este señor es el dueño, pues, del partido en el que aterrizó el señor Castillo un mes antes de que se cierre la posibilidad de inscribirse en un partido, ¿no? Y ese se cree el dueño del señor Castillo, y vaya que parece que lo es. Entonces, este señor es irrespetuoso, es atrevido,
es insultante cuando pretende amenazar al Congreso, no solamente al Congreso, sino a todo el país. ¿Qué es eso de que su partido, si no le aceptan la Asamblea Constituyente, que es el plan de Evo Morales y el foro de Sao Paulo, ¿no? Si no le aceptan eso, entonces amenaza con un plan B, inclusive ni siquiera tiene la valentía de decir cuál es ese plan B, ¿no? Y ya hay alguno que sugiere que puede ser el cierre del Congreso. ¿Qué querrá? Si no lo dice y quiere asustarnos que comenzarán los coches bombas de repente, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de amenazas debe ser repudiada, rechazada por toda la ciudadanía, ¿no? Lo cierto es que estamos en un punto, hemos llegado aquí, hoy, en el 2022, y el país, la sociedad está dividida. ¿Cómo salimos? Bueno, no está tan dividida porque más de un 80% ya está de acuerdo con que el señor Castillo debe irse, que es un inepto, que es una persona que no está preparada para el cargo. Y entonces, no, parece que ya, no esperemos que haya unanimidad, ¿no? Pero una gran mayoría, inclusive de personas que votaron por él aparentemente, porque yo tengo mis dudas sobre esos resultados electorales, Milagros. Y a propósito Ujú. de la destitución del señor Muñoz, se ha recordado cómo el Jurado Nacional de Elecciones pues protegió la plancha del señor Castillo, porque hay que recordar, y esto antes de la primera vuelta, antes de la segunda vuelta, desde el inicio ya había un plan muy bien estructurado y para el cual se ha prestado el Jurado Nacional de Elecciones, para favorecer lo que estamos viviendo, ¿no? Al final son por razones ideológicas, porque el señor Salas Arenas pues, ha sido un antiguo defensor de terroristas, ¿no? Aunque ha querido decir de que ya no profesa esas simpatías ideológicas o ese compromiso ideológico. Lo cierto es que cuando se inscribió en la plancha del señor Castillo, tenía como primera vicepresidenta a la señora Boluarte y como segundo al señor Cerrón, una muestra más de su irrespeto, porque ya en ese momento tenía una sentencia firme por corrupción. Pues como tenía que ser, se cayó la candidatura a la vicepresidencia del señor Cerrón. Y debía caerse también la de la señora Boluarte, porque esa señora trabaja, es funcionaria del RENIEC, recién ha renunciado ahora, el 11 de abril. Y entonces, de acuerdo a la Ley Orgánica de Elecciones, artículo 107, clarísimo dice que los miembros de determinadas instituciones, entre ellas todos los órganos del sistema electoral, con mayor razón que respecto del Tribunal Constitucional, que respecto de otras entidades, con mayor razón, las personas que trabajan en el sistema electoral no pueden ser candidatos a menos que renuncien o se aparten del cargo 6 meses antes de la elección. Esta señora no solamente no se apartó, creo que pidió licencia y siguió cobrando pidió licencia un mes y siguió cobrando el sueldo, ¿no? En el RENIEC. Y entonces, en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué se les ocurrió, Milagros? Agregarle artificialmente al artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones una frase que dice los que tengan los altos funcionarios. Distinción que no está en la ley. Distinción que sirvió para qué, para proteger la plancha del señor Castillo, porque si se caía también la vicepresidencia de la señora Boluarte, se acababa la candidatura del señor Castillo. Entonces, desde ahí vemos una conspiración para hacer, y además, si a eso le agregamos todas esas denuncias que no ha querido investigar el Jurado Nacional de Elecciones, no ha querido enseñarnos el padrón de votantes de mesa, donde se puede saber y para qué lo firmamos, Milagros. Tú has ido a votar, yo he ido a votar y he firmado, he puesto mi huella, como todas las personas que hemos ido. El padrón electoral es además un documento público, ¿no? Y entonces lo han escondido a como de lugar, no han querido investigar las denuncias de fraude, porque está probado, o sea, mirando simplemente varias actas, se ve la firma de un acta de Chachapoyas, idéntica a la firma del miembro de mesa de Cusco. Entonces es evidente que ha habido una fábrica, para mí una fábrica de actas
donde se ha favorecido, evidentemente, se ha consolidado todo este favorecimiento del señor Castillo. Entonces, esto es muy grave, Milagros, lo que está pasando, y parte del problema es ese, que han empoderado a una persona inepta, una persona que tiene una ideología destructiva, ¿no? Una persona que además miente cada rato, y una persona que es, desde mi punto de vista, amoral, y a la cual le vinculan directamente a través de su familia y su entorno más cercano actos graves de corrupción, apenas instalado el gobierno, apenas instalado el gobierno. ¿Qué escenario tendría que verse para que la señora Keiko Fujimori pudiera conversar con Pedro Castillo o Cerrón? Porque ayer en la entrevista dijo, tendría que haber pues una condición, a propósito de que uno no necesariamente tiene que seguir un camino, porque la política lo cambia todo, la política varía y pueden haber tácticas que sobreponen la realidad. Dijo, bueno, y si tuviera que conversar con Keiko Fujimori, bueno, podría haber una guerra, digamos, y no tenemos que sentarnos a conversar. Entonces hay una puerta abierta. Independientemente de lo que él afirma, ¿qué escenario tendría que verse para una conversación o una aproximación entre la señora Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón o Pedro Castillo? No sé quién propuso, Milagros, eso de la conversación, el señor Cerrón o el señor Castillo. No, se le hizo una pregunta, ¿no es cierto? Como ¿A no se quién? ¿A dieron quién? siempre respuestas claras al señor Vladimir Cerrón, ayer en Sí, entrevista, se le ajá. refiere, bueno, o sea, digamos, si tuviera como él, como el señor Cerrón dice que la política cambia, que la política es cambiante, ¿no? Que no el hecho, con eso está dando puerta abierta, que como es cambiante, eso también podría conversar con la señora Keiko Fujimori. Dijo, Eso sería una sí, burla desde mi punto de vista, no, Milagros, esa es una perdona. pregunta que se le planteó. No, esa es una pregunta que se Sí, le planteó, ¿no? Entonces él sí, dice, podría ser. ¿Qué tendría que pasar? no. Bueno, por ejemplo, no sé, una situación de guerra, por ejemplo, una amenaza a la seguridad del país. Eso nos haría sentar a conversar. Yo no sé qué tan serio o no lo dijo el señor Cerrón, pero ¿qué escenario? Conversar, Milagros, pero no tiene sentido. Es como que pregunten qué pasa si hay una guerra y vamos a conversar como a Ismael Guzmán mientras están matando a los peruanos el terrorismo. Yo no creo, no tiene ningún sentido. Es más, la amenaza la han creado, la están creando ellos contra el Perú. Acabas tú de tener a Pedro Yaranga entrevistando, y nos ha ratificado lo que ya hemos venido conociendo estos últimos días, que se están desmantelando las bases de la Fuerza Armada en el Braem, que ya se tomó en debida, que es el que tiene que ver con el programa de erradicación de la hoja de coca, los cultivos que, además ya sabemos, Milagros, que el 95% de los cultivos de coca van al tráfico, al narcotráfico. Eso de que hay un consumo ancestral no alcanza ni siquiera el 5% de lo producido. Entonces, el que nos le pongan en debida al señor Soberón, que es un manifiesto izquierdista, marxista, y también proclive a mantener, a hostigar y a detener la erradicación de la hoja de coca, y que ahora luego capturen la ENACO, que es la empresa nacional de la coca, que es la que tiene que comprar, acopiar la coca legal que se produce, la hoja de coca legal que se produce, reitero, de la cual solo un 5% va al consumo. Y entonces eso ya es una amenaza gravísima para el país. Es una amenaza gravísima para el país. Y si tenemos a un personaje como este señor Bermejo, que está procesado por terrorismo, por narcotráfico, está acusado con juicio oral, pero está en el Congreso, ¿no? Que se ufana de que se ha duplicado el cultivo, la producción de la hoja de coca. Y si sabemos que el 95% va al tráfico de drogas, entonces estamos convirtiendo al Perú en un narcoestado. Esa es una amenaza no solamente para el Perú y los peruanos, sino para el continente, para el mundo entero. Entonces, ¿sobre eso se va a conversar con estas gentes? Yo no creo que, yo no perdería un minuto conversando con esta gente, que son unos verdaderos enemigos del país. Correcto. Una última inquietud. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la calificación que recibiría el Congreso de la República? Algunos piensan que
ha sido muy tibio en el momento que pudo haber, según algunas corrientes también de opinión, y eso está expresado en los medios, digamos, pudo haber puesto un paralé al presidente Pedro Castillo y piensan que todavía es posible darle siempre más oportunidad con el fin que precisamente, digamos, acabe su mandato o con el propósito que pueda enmendar. Prueba de ello están las distintas conversaciones de, por ejemplo, la Iglesia Católica o incluso de algunas personas que buscan el consenso. ¿Cuál es la calificación? Porque también la población ciertamente tiene una impresión, que el Congreso no ha sido firme en sus declaraciones. Sí, bueno, Milagros, siempre el Congreso también va a tener poca aceptación de la población porque todas las sesiones del Congreso son públicas. Los debates, en cambio, en el Poder Ejecutivo y los debates en el Poder Judicial no son públicos, ¿no? Hay audiencia, se acaba la audiencia y después los debates entre los magistrados, los debates entre los ministros a propósito del Consejo de Ministros, todos son reservados, secretos. Entonces, en cambio, el Congreso está expuesto en las sesiones de comisiones, en las sesiones de pleno. Entonces se ven las discusiones y hay mucha gente que no le gusta la discusión o que le parece que se está perdiendo el tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, por eso también una injusta apreciación sobre el Congreso. Ahora, lo que el Congreso tendría que hacer es ajustarse las clavijas a ellos mismos y a estos que son los niños, estos que se han vendido prácticamente al Poder Ejecutivo que atrae, porque el Poder Ejecutivo, recuerdo, Milagros, tiene la chequera, tiene las contrataciones, puede contratarle a los familiares, a los amigos, a los allegados de los congresistas y así los jala. Les puede construir una obrita para ojalá fuera en favor de un pueblo al que representan los congresistas, pero a veces puede ser obras en favor de algún consorcio o de algún allegado, ¿no? Entonces, lo que el Congreso tendría que cortar por lo sano y esas personas que están involucradas, que han perdido toda sindéresis, toda posibilidad de hacer su trabajo, porque al congresista le corresponde fiscalizar al Poder Ejecutivo y a las otras instituciones públicas. Y si se alía con el Ejecutivo, ya está entonces despreciando su labor de fiscalización. Esas personas tendrían que ser sacadas del Parlamento, acusadas en la Comisión de Ética y eventualmente destituidas para que sean reemplazadas por los accesitarios de sus propios partidos. De repente ahí hay una oportunidad de que vengan mejores personas o por lo menos ya vendrán como dicen, con las barbas en remojo, ¿no? Entonces, ese es un tema. Otro tema es el que se trate de agotar la posibilidad de dictar la vacancia. Ahora, se ha dicho que se puede modificar el reglamento del Congreso para bajarle de 2/3 a la mitad más 1. Recién se presentó ahora un proyecto de los oficialistas de Perú Libre para que se aumente a 4/5 la votación para vacar. Entonces, así como ellos presentan su proyecto para aumentar, o sea, hacer imposible, cerrar la posibilidad de que haya la declaratoria de vacancia, perfectamente se puede volver a lo que había antes del año 2004, ¿no? Con una mayoría simple se podía vacar al presidente. Entonces, eso, lamentablemente, por blindarlo al señor Toledo, el Tribunal Constitucional sugirió que se aumente a 2/3 y el Congreso modificó su reglamento, pero creo que bien podría bajarse esto a la mitad más 1, que es la norma que rige para dictar leyes orgánicas y qué más importante que son las leyes orgánicas que regulan, desarrollan la Constitución y regulan el funcionamiento de las instituciones constitucionales, ¿no? Previstas en la Constitución. Entonces, yo creo que hay varios pasos que debe y puede dar el Congreso de la República. Aligerar las investigaciones, por ejemplo, esto del fraude, esa comisión investigadora del fraude electoral, parece que como que se ha mediatizado, se ha quedado así en stand-by, y hay muchas evidencias, comenzando por esta que señalé de la señora Boluarte. Si no había renunciado 6 meses antes, ¿cómo la mantuvieron en la candidatura a la vicepresidencia? Esa es otra señora que debiera ser también objeto de vacancia, ¿no? Y Supongamos entonces que no hay... procede, supongamos que procede una vacancia, supongamos que solamente
en correlación con con la sentencia, con el fallo del Jurado Nacional de Elecciones respecto al señor Muñoz, todavía alcalde de Sí. Lima, hasta que llegue la resolución. Supongamos que se avanza en el tema de la vacancia y la señora Dina Boluarte sale. ¿Qué sucede con la figura presidencial en ese caso? Sí, bueno, yo creo que ya no es momento de que el Jurado ¿Qué Nacional de sucedería? Elecciones ¿Qué vaque sucedería? a la señora o la parte de la señora, porque le permitió que participe. Ella debe ser vacada por el Congreso. Y en ese supuesto Sí. corresponde aplicar el artículo 115 de la Constitución, y yo lo he repetido muchas veces, Milagros. La persona que debe asumir el despacho y la función presidencial durante unos meses hasta que se produzca la elección de la nueva plancha presidencial es el presidente o la presidenta del Congreso, que nunca se convierte en presidente de la República, nunca. Ni el señor Paniagua fue presidente de la República, nunca, ni el señor Merino, ni el señor Sagasti. Lamentablemente les interesa personalmente a ellos alegar que sí son presidentes porque están percibiendo pensión. El señor Paniagua, su viuda percibe pensión hace más de 15 años, 20 años como viuda de presidente, por 8 meses que fue encargado de la presidencia y encargado de las funciones y del despacho. Nunca el cargo, porque un congresista no puede convertirse, a menos salvo que hubiera estado en la plancha presidencial, ¿no? Nunca puede convertirse, no tiene la potencialidad de convertirse en presidente de la República. Los requisitos son distintos. Para ser congresista se necesitan 25 años. Para ser candidato a la presidencia o vicepresidencia se necesita 35. Imagínate, Milagros, que se tratara de una persona que tuviera 27 años y fuera presidente del Congreso. No podría ser presidente de la República. Y eso no es el texto del artículo 115. El artículo 115 de la Constitución dice: se encarga del despacho y la función. Una cosa es el despacho y la función y otra cosa es el cargo. Entonces, ahí hay también una cosa irregular. Ya incluso el señor Sagasti también ya pidió pensión, ya pidió carro, ya pidió personal, ya pidió seguro médico y todo eso. Entonces, eso es parte de una irregularidad que se viene arrastrando desde el año 2000 con el señor Paniagua, ¿no? Pues muchos puntos sobre las IES en este corto tiempo. Muchas gracias por este tiempo, por esta presencia. Y como la velocidad de los acontecimientos políticos, sobre todo, es tal que se asemeja más o menos como una montaña rusa, seguramente que volveremos a compartir otra entrevista. Gracias, Milagros, más bien. Un saludo afectuoso a las personas que están conectadas a tu programa. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Milagros. Marta Chávez Cosío, expresidenta del Congreso de la República, política, abogada, que ha puesto los puntos sobre las IES. Se puede concordar o no, pero nos ha recordado hechos concretos, duela a quien le duela. Y es verdad, hay que poner las cosas en su sitio y a partir de allí ya uno puede sacar o sus conclusiones o uno puede discutir. Discutir en el sentido que es contraponer posiciones e ideas, pero el hecho es único, uno solo, y sobre ese no hay manera de torcerlo. Una pausa, mensaje de nuestros auspiciadores y volvemos.